Hoy vamos a compartir bajo el título Haz lo tuyo. Y es que en nuestras vidas nosotros tenemos muchas asignaciones. Asignaciones en el hogar, asignaciones en el empleo, asignaciones en nuestro rol en familia, asignaciones en nuestra comunidad para aquellos que trabajan en pro de la comunidad y asignaciones en lo espiritual. Y cuando recibimos esas asignaciones, a veces mm, nos descuidamos y dejamos de realizar lo que tenemos que hacer. Y nos descuidamos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer muchas veces porque estamos pendientes de lo que le toca al otro, de la parte que tiene que hacer el vecino, de la parte que tiene que hacer mi compañero, de la parte que tiene que hacer mi hijo, de la parte que tiene que ser mi jefe, de la parte que tiene que hacer el vecino. Y el hecho de que esas personas que nos rodean no hagan a veces su parte, distorsiona y afecta nuestro quehacer. Y eso no debería ser así, la verdad. No debería nos darnos la oportunidad de descuidar nuestra misión a causa de la irresponsabilidad de otra persona. Pero lastimosamente, nosotros nos dejamos influenciar, dejamos que nuestras emociones y nuestros pensamientos a veces estén por encima de la misión que se nos ha entregado o de las cosas que nosotros realmente tenemos que ocuparnos en hacer. Y preferimos entretenernos en pequeñeces, que pueden ir desde por qué dejaste los zapatos ahí en el rol familiar hasta no hacer tu función en tu empleo, porque si a tu compañero no le dicen nada, ¿tú por qué harías algo? Si a él le dan permiso, a ti, ¿por qué no te dan permiso? Y constantemente a veces, al compararnos con otros o con lo que nosotros creemos que el otro debería estar haciendo también, incurrimos en negligencia de lo que nos compete a nosotros. Y en esta mañana la reflexión está orientada a que nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y la semana pasada, mientras preparaba pues el tema que compartimos, encontré un relato ahí bien cerquita de las apariciones que tuvo Jesús para con sus discípulos que están, que vamos a utilizar en este día para reflexionar sobre esto, porque a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención unas palabras que le dijo Jesús al apóstol Pedro. Y vamos a ir a las escrituras, en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 15 al 19. Y recordamos que la semana pasada hablábamos que, bueno, que Jesús estaba en el lago, estaba del otro lado, que los discípulos estaban pescando y que no habían logrado pescar y que habían varios de esos discípulos y que Jesús se les aparece en la orilla y les dice, vean, lancen la red de este lado y que ellos alcanzan a tener una pesca buena. Y mientras están ahí, Jesús al lado de una hoguera asándose el pescado, ellos reconocen que Jesús resucitado. Parte del proceso de aparición de Jesús, en ese momento estaba relacionado con la restauración de Pedro. ¿Y por qué? Porque Pedro, al negar a Jesús, eh, aunque ya estaba escrito, que ya se sabía que lo iba a hacer y todo eso, Pedro pues pensaba en su mente cuando recibió la profecía que eso no iba a pasar, que él amaba mucho al maestro y que él sería incapaz de negar. Cuando Pedro se sorprende a sí mismo
negando a Jesús y escucha el tercer canto del gallo, Pedro se siente muy mal. Cuando él se da cuenta, miércoles, ¿verdad que ya hice todo lo que el maestro dijo y lo que yo dije que no haría? Pedro se siente muy mal. Pedro siente el peso de la traición, siente el peso de porque yo lo negué. Si yo, él acababa de decir incluso que estaba dispuesto a morir con el maestro. Y dentro de sus raciones emocionales que estuvieron en el usar la espada y cortar la oreja y todas las cosas que pasaron antes de que él negara a Jesús, estaba supuestamente en su corazón el deseo ardiente de seguirle. Y yo, ¿por qué me imagino a Pedro pensando, y yo cómo vine a hablar vulgaridad delante de la gente esta para hacerles creer que yo no soy discípulo, y yo por qué hice estas cosas, y yo por qué hice esto, por qué hice lo otro? Y soy una mala persona y yo no me merezco vivir, o quién sabe cuántos pensamientos habrá tenido Pedro. Pero Jesús, que conoce todo el escenario, que conoce todas las circunstancias, que conocía el llamado de Pedro desde el principio, porque cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, ahora serás pescador de hombres, lo estableció, le dio un propósito en el ministerio. Ahora Pedro había regresado a sus labores de pescador normal y, y el Señor necesitaba que Pedro hiciera lo que él le había mandado a hacer. Entonces, por eso el Evangelio según San Juan, versos 21, 15 al 19, relatan cómo el Señor se acerca a Pedro para recordarle el propósito y el llamado que él tiene en su vida. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces vemos a un Jesús que va a buscar a ese discípulo que ya sabía cuál era el propósito, que ya tenía un llamado establecido, que ya sabía cuál era el plan y que le había encomendado una misión desde el principio, pero a causa de un error que él cometió, se estaba desviando del propósito y del llamado que Jesús le había hecho. Y es necesario entonces que Simón Pedro recuerde o recordara cuál era ese llamado y ese propósito que el Señor le había entregado para hacer. Y era traer almas a los pies de él y no solo traerlas, sino cuidarlas. Y al final el Señor le dice, sígueme. Entonces son muchas las razones o muchas las causas por las que nosotros nos podemos desviar del llamado, pero el Señor nos busca siempre la forma de hacernos ver cuál es la misión que Él nos ha encomendado. Y así lo hizo con Pedro. Pero Pedro, a pesar de que ya el Señor le había aparecido, que ya se lo había recordado, que ya le había dicho, mira, tu misión es apacentar mis ovejas, tu misión es esta es tu misión. Pedro seguía con su visión un poco afectada
estaba un poquito desconcentrado el hombre. Y en el verso 20 y 20, del 20 al 23 dice la palabra, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. O sea, estaba Pedro caminando con Jesús, Jesús le estaba diciendo todas esas cosas y Pedro se le ocurrió mirar para atrás y se dio cuenta que estaban siguiéndolos. ¿Quién? Juanito estaba siguiéndolo, el apóstol Juan, el mismo que en la cena, dice sigue diciendo el verso 20, se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, o sea, van caminando, Pedro mira para atrás, ve que vienen siguiéndolos y viene Pedro y le dice, ¿y qué de este? Ajá, Señor, y este que viene atrás chismoseándonos, persiguiéndonos, ¿qué? O sea, ¿y qué con él? ¿Qué con él, Señor? ¿Qué con él? ¿Qué pasa con este? Jesús le dijo, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En pocas palabras, a mi entender, el maestro le dijo a Pedro, le dijo, o sea, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que él esté aquí al lado mío, si yo quiero que me siga, si él se queda al lado mío, si yo le doy una misión a él, si yo le encomiendo algo a él, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa? Eso es de él. Tú sígueme. Tu responsabilidad es hacer, en otras palabras, lo que yo te estoy mandando a hacer a ti. Es que lo que haga él, el que viene atrás siguiéndonos, no es problema tuyo. ¿Qué hay de ti? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué interés tienes en el que viene detrás o en el que está al otro lado? Ay, que es que no es, ¿a ti qué? Y es que nosotros tenemos la tendencia de andar comparándonos y de andar buscando exclusividad en circunstancias en las que no necesariamente es posible tenerlas. La palabra es clara y dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos suyos. Y con ese hecho de ser hijos suyos, los hizo coherederos juntamente con él y le dio privilegios y no se lo dio a uno, se lo dio a muchos. ¿A quiénes? A todos los que recibieron. Pero nosotros queremos exclusividad. Nosotros a veces queremos ser los únicos, nosotros no queremos que como que el Señor bendiga a más nadie, como que el Señor, o nos duele a veces la bendición del que está al lado, o no se ha sorprendido usted, porque yo me he sorprendido a mí misma pensando, hombre, pero Julanito de tal, bien mala clase que es, bien que se porta mal, no hace nada correcto, todo le embarra, siempre se porta de manera inapropiada. Y a pesar de que porta de esa manera, hombre, el man le va bien. El tipo la está pasando bueno. No se enferma. Y aquí estoy yo achacado. Y ese que es malo, ese que no hace lo que debe hacer, le está yendo bien y a mí me va mal. Y dice el Señor, ¿y a ti qué? Que a él le vaya bien. Tú te tienes que encargar de lo tuyo. Y por eso la palabra nos enseña que el Señor cuando nos pide cuenta, no nos pide cuenta por lo que le dio al vecino.
El Señor no nos pide cuenta por lo que le dio a otro. El Señor nos pide cuenta por lo que nos entregó a nosotros, por lo que nos da a cada uno de nosotros. Por eso cuando en el Evangelio se usa Mateo, expresa la parábola de los talentos, el Señor le entrega a cada uno conforme a su capacidad. A uno le dio dos, a uno le dio uno, al otro le dio cinco. Y cuando regresó el Señor de estos hombres a que le dieron cada uno los talentos, no le dijo, ah, ¿qué hiciste con el uno? ¿O qué hizo el vecino con los dos que yo le di? No, ¿qué hiciste tú con el tuyo? ¿Qué hiciste tú con el que yo te entregué a ti? No con el del vecino, no con el del hermano, no con el que tenía más, no, con el tuyo. Y por eso es tan tremendo que ese ser, esa persona que describe esta parábola, que recibió un solo talento y decide enterrarlo en la tierra para que no pase nada malo, porque es que si lo negocio de pronto lo pierdo y me van a regañar y tal. Por eso el Señor el Señor se enoja, se entristece y termina entregándole esa bendición al que estaba al lado, al que tenía más, porque a veces no somos buenos administradores de lo que Dios nos entrega, porque a veces estamos centrados no en lo que recibimos nosotros, sino en lo que otro ha recibido. Y nuestra responsabilidad es frente a lo que nosotros tenemos. Y nos pasa, y nos pasa en la vida y en el contexto del homenaje que hoy se hace a las madres, muchas veces en el rol materno también nos ocurre. Nos tomamos libertades de hablar del hijo de la vecina, del hijo de Juanchito, del hijo de no sé quiéncito, del hijo del otro, mientras a veces descuidamos los hijos que Dios nos ha entregado a nosotras. Porque es que nosotros a veces nos preocupamos más por lo que le toca hacer a otro que por lo que nos toca hacer a nosotros. Y hoy el Señor nos dice, ¿y si yo lo bendigo a él, a ti qué? ¿Y si él se queda conmigo, qué? ¿Y si yo quiero honrarlo a él también, qué? ¿Acaso también no es mi hijo? ¿Cuál es tu problema con la bendición que recibe otro? ¿Cuál es tu problema? Es la bendición de él. Administra tú tu bendición. Y en la medida que nosotros entendemos estas cosas, nuestra carga es más ligera. En la medida que nosotros entendemos estas cosas, padecemos menos, porque es que nos centramos en nuestra responsabilidad. Cada uno tiene un rol en lo natural y en lo espiritual. Y nuestro deber es cumplir nuestro rol, no intentar usurpar el rol de otro, sino que es nuestro deber cumplir nuestro rol. Y entonces de las cosas tremendas que ocurren es que usted tiene un rol, usted tiene una tarea asignada, una asignación divina. Tas, Dios te da una asignación. No, pero es que a Dalgisa, a mí Dios nunca me ha dicho como que algo especial, particular. No, todos tenemos una misión, dice la palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones, etcétera. Es una misión universal, pero adicionalmente Dios nos delega asignaciones individuales personales. Y por ejemplo, la crianza de los hijos es una asignación individual y personal. Yo no tengo que criar un hijo, otro hijo que no me hayan asignado. A mí me asignaron uno. Hay asignaciones que vienen por la vía biológica y hay asignaciones que vienen por la vía del derecho y que yo las asumo
y me las entregan y yo tengo que asumirlo. Y en mi rol dentro de esa asignación yo no puedo desviarme. Dios me estableció como madre, no como hermana, ni prima, ni amiga, ni compañera de rumba. Me estableció como madre. Yo tengo mi tarea, tengo mi asignación y yo lo hago de la mejor manera posible. Yo no puedo pretender que otros vean el mundo y hagan las cosas como yo las hago. Ni puedo detener la tarea que Dios me ha entregado por cómo la hace la vecina o cómo la hace mi hermano o cómo la hace mi tío o cómo la hizo mi madre, porque Dios no me llamó a hacer lo que hicieron necesariamente mis antepasados, porque mis antepasados pueden estar cargados de error. Que dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, que Él trae revelación todos los días, que Él obra a favor de los suyos y que Él, así como asigna tareas, te capacita y te da las herramientas para ejecutarlas. Entonces, porque tengo que mirar a los lados. Y es que mirar hacia los lados, mirar lo que el otro está haciendo, hace que yo me compare y cuando me comparo puedo desviarme del propósito de Dios. Y mi responsabilidad es individual y personal. Cuando yo me centro en lo que yo sé que tengo que hacer, en lo que me compete a mí, entonces yo asumo mi responsabilidad y evito distracciones. A veces nosotros esperamos cosas en nuestro imaginario que se supone que deben ocurrir. Yo le decía a una compañera el otro día que nosotros nos sigue costando, a pesar de ser creyentes, entender que el principio de la siembra y la cosecha es real y que lo maravilloso de este principio en los hijos de Dios es que tú sabes que sembraste y sabes que vas a cosechar. El tema es que seguimos pensando que vamos a cosechar exactamente en el punto estratégico de la tierra donde pusiste la semilla. Y en el mundo espiritual, tú vas a sembrar, a cosechar de eso que sembraste, pero no necesariamente de quien se lo sembraste. ¿Cómo así, Ada? O sea, es que yo puedo estar bendiciendo porque Dios me dio esa misión. Yo tengo, voy a bendecir a X persona. Es parte de una de mis tareas, y yo lo hago. Estoy cumpliendo mi función, y además estoy sembrando, hasta estoy activando un principio, pero es que mi bendición no va a venir necesariamente de esa persona, porque es que yo estoy sembrando en el reino de los cielos. Yo estoy sembrando en lo celestial. Y lo celestial no se circunscribe a un individuo. Lo celestial es gigante. Y mientras yo bendija a Pedro, porque era mi misión bendecir a Pedro, por allá apareció Ernesto y Ernesto me bendijo a mí como consecuencia, como cosecha de la siembra que yo hice. Entonces no es donde yo pongo la semilla, es de donde Dios quiere que yo reciba la cosecha. Y cuando nosotros nos apartamos de las tareas y de las asignaciones que Dios nos ha entregado, nosotros también desviamos la bendición en nuestra vida. Y está claro, en la vida de Pedro, regresó por un tiempo otra vez a ser pescador, regresó a lo mismo,
Regresó a tirar la red y sacarla a veces llena, a veces vacía, y vamos a ver cómo nos va. Pero él tenía una tarea que Dios le había asignado. Y en esa tarea que Dios te asigna, es una tarea que está llamada o está predestinada a tener éxito. En la medida en la que tú la sumas con diligencia y responsabilidad. Entonces, cada uno tiene una tarea asignada. Uno no debe andar comparándose con lo que hace el otro frente a la tarea que le asignaron a él. Mi responsabilidad es personal, mía con Dios, yo con él. Y yo voy a evitar que el ruido del exterior afecte mi llamado y afecte la visión que Dios me ha dado a mí para ejecutar. Entonces, ¿por qué? Porque es que nosotros a veces nos desviamos con ese cuento de andar de la comparadera. Es que nos entra la comparadera. Nos entra andar comparándonos, pero nosotros, nos dice el Señor, como le dijo a Pedro, y si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué hay de ti? ¿A ti qué? ¿Eso qué te importa? Tú sígueme. Y si yo bendigo al vecino mala clase, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y si yo hago esto y obro en favor de X o Y, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú haz lo tuyo. Tú haz lo que a ti te toca. Y deja de andar pensando en lo cómo lo hace otro. Y si otro lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, tú haz bien lo tuyo. Encárgate de lo tuyo. Tú encárgate de lo que a ti te toca. Así que no mires tanto hacia los lados, que el camino delante tuyo es lo que Jesús te pidió recorrer. Mantén tu mirada en Él. Mantén tu mirada en el Señor. Dice Gálatas 6, 4 al 5. Pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no respecto de los otros, porque cada quien lleva su propia carga. Cada uno tiene que enfocarse en lo que Dios le encomendó, en la misión que Dios estableció para nosotros, manteniendo nuestros ojos directos hacia la meta, pendientes hacia la meta, nuestra mirada fija hacia el objetivo que Dios nos estableció. Por eso Pablo le vuelve y le dice a la iglesia de los filipenses en Filipenses 3, versos 13 al 14, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo. Me mantengo enfocado. Yo sé cuál es el plan, yo sé que me entregaron a mí. A mí me entregaron un hijo, me entregaron un empleo, me entregaron una familia, me entregaron una vivienda, me entregaron un pan, me entregaron una harina, me entregaron una bolsita de arroz, me entregaron un cuarto de aceite. Que te entregaron a ti? Y lo que tú tienes es la responsabilidad de administrar lo que el Señor te entregó a ti. Somos administradores de sus multiforme gracias. Y a cada uno nos ha dado un espacio y nos ha plantado y nos ha dado la posibilidad de actuar y de movernos en su reino a su favor, centrados en lo que Él nos ha entregado a nosotros, no en lo que le entregó al que está a tu lado. Ah, es que si Él no hace lo que le toca, entonces se va a afectar lo mío. ¿A ti qué? Tú haz lo tuyo. ¿A ti qué? Tú haz lo tuyo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado como poderoso gigante.
En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú recordándonos, Señor, los planes, Padre bendito, las cosas que nos has mandado a hacer, la misión que nos has encomendado, Señor. Gracias, Padre bendito, por el privilegio que nos das, Señor. Gracias de servirte, Padre, de sembrar un poquito de tu palabra en los corazones, Señor. Gracias porque estás a nuestro lado, Señor. Gracias porque eres nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio, Señor. Y porque cuando tú, Señor, nos exhortas es porque nos amas y deseas lo mejor para nosotros. Hoy, Señor, nos abandonamos en ti, en tu hermosa presencia, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.